la palabra. Diezmos y ofrendas, origen, propósito y verdad desde Génesis hasta la Iglesia. Desde el principio de la historia humana, antes de templos, antes de sacerdocios, los hombres han presentado ofrendas a Dios desde tiempos remotos. Dios enseñó al hombre a reconocer a su Creador. La historia del diezmo y las ofrendas no comienza con Moisés. Tampoco nace como una obligación religiosa. Su raíz está en un acto más profundo, la adoración voluntaria. Hoy vamos a demostrar con hechos bíblicos 6 posiciones sobre el dar y la séptima le dejará impávido, pero lleno de luz. Prina, Caín y Abel, el primer dar. En Génesis 4 encontramos la primera ofrenda humana registrada. Las primeras ofrendas de las que hay registro son las primicias del suelo que presentó el hijo mayor de Adán, Caín, y los primogénitos del rebaño que ofreció su hijo más joven, Abel. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Génesis 4:3-4. Tanto la actitud como los motivos debieron diferir, pues Dios aprobó la ofrenda de Abel, pero miró con desaprobación la de Caín. Abel debió haber tenido fe en la promesa de liberación de Dios por medio de la descendencia prometida y seguramente entendía que se debía derramar sangre, es decir, que alguien tendría que ser magullado en el talón para que la humanidad pudiese recuperar la perfección que Adán y Eva habían perdido. Génesis 3:15. No hay ley, no hay porcentajes, no hay templos, solo un corazón que reconoce a Dios. Aquí nace el principio eterno. Dar no es obligación, es adoración. 2. Abraham y Melquisedec. Abraham regresa de una victoria. En el valle de Sabe se encuentra con un rey misterioso, Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14:20. Una sola vez, sin sistema, sin obligación, solo honor. 3. Jacob. El voto personal. Jacob huye al desierto. Allí sueña con una escalera al cielo. Al despertar promete: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28:22. No es un mandato, es un voto voluntario. 4. Moisés. Nace el sistema del diezmo. Israel se vuelve nación, y Dios establece un sistema organizado de diezmos para 1. Sostener a los levitas. 2. Celebrar las fiestas. 3. Ayudar a huérfanos, viudas y extranjeros. El diezmo mosaico era un sistema nacional, no un mecanismo de enriquecimiento. 5. Profetas contra el abuso. Cuando los líderes se corrompen, Dios habla. Ezequiel declara: se apacientan a sí mismos. Ezequiel 34. Malaquías denuncia a los sacerdotes, no al pueblo pobre. Ya hemos presentado indubitables pruebas bíblicas. Llegaremos pronto al punto cumbre. Mantenga la atención en lo que viene después, luego de este punto, porque destapará sus sentidos. 6. Jesús y la iglesia primitiva. Todos los sacrificios efectuados bajo el pacto de la ley señalaban a Jesucristo y su sacrificio o a los beneficios que se derivan de dicho sacrificio. Cristo inaugura un nuevo pacto. El templo somos nosotros. El sacerdocio somos todos los creyentes, y el diezmo no aparece como mandato. Los apóstoles enseñaron a dar con liberalidad, no por obligación. 2 Corintios 9, 10, 13. 7. El abuso moderno. Hoy, muchos han torcido el mensaje. El diezmo se usa para manipular, para presionar, para enriquecer. El abuso moderno de los diezmos y ofrendas ocurre cuando se usan de manera indebida, como la extorsión de donaciones a cambio de bendiciones, o cuando los líderes de la iglesia las manipulan para beneficio personal, como apropiarse del dinero en lugar de usarlo para propósitos de la iglesia. Otros problemas incluyen la presión para donar,
o el uso de estas donaciones para enriquecerse personalmente, lo que puede ser considerado estafa y robo. ¿Cómo se manifiestan los abusos? Presión y coerción. Se presiona a los creyentes para que diezmen con insistencia, llegando incluso a amenazarlos con que no recibirán bendiciones si no cumplen, como se ha visto en muchos casos. Estafas y fraudes. Se solicita diezmo u ofrendas a cambio de bendiciones específicas, lo cual se considera una estafa, ya que nadie puede garantizar una bendición a cambio de dinero. Beneficio personal. Los pastores o líderes se apropian del dinero de las ofrendas y diezmos, en lugar de destinarlos a la iglesia. Hay casos en los que utilizan una parte para la iglesia y otra para ellos, sobre costo. Esto incluye utilizar los diezmos como su propio salario, sin supervisión ni rendición de cuentas, opacidad y falta de rendición de cuentas. No se lleva un registro claro de las finanzas y no se rinde cuentas a la congregación sobre el manejo del dinero. En su lugar, se maneja en efectivo, lo que facilita el abuso. ¿Cómo prevenir los abusos? Transparencia financiera. Exigir que la iglesia tenga una administración financiera transparente, con personas de buen testimonio que supervisen y administren los diezmos y ofrendas. Salario digno. El líder de la iglesia debe recibir un salario, el cual debe ser detallado para toda la congregación. Los diezmos y ofrendas deben ser separados del salario para fines específicos de la iglesia. No usar diezmos y ofrendas como pago personal. Los líderes de la iglesia no deben beneficiarse económicamente de los diezmos y ofrendas, ya que este dinero es para fines de la iglesia, como la ayuda a la congregación o a los necesitados. No participar en estafas. Evitar dar dinero u ofrendas a cambio de bendiciones específicas. Mantener la fe sin obligaciones. No confundir los diezmos y ofrendas con una cuota religiosa o una obligación legal. La fe debe estar por encima de todo, y si bien la entrega de diezmos y ofrendas es voluntaria, su uso debe ser transparente y sin fines de lucro. Pero Dios nunca diseñó eso. Conclusión. El principio eterno. Desde Abel hasta Cristo, el principio permanece. Dios desea un corazón que da por amor, no por presión. El sistema del diezmo quedó atrás, pero la generosidad, la solidaridad y el sostén digno permanece para siempre. En ningún momento se les ordenó a los cristianos del primer siglo que diesen diezmos. Bajo la ley, el propósito principal había sido apoyar el templo de Israel y su sacerdocio. Por consiguiente, la obligación de dar el diezmo cesaría cuando el pacto de la ley mosaica finalizase, al llegar a su fin con la muerte de Cristo en el madero de tormento. Es cierto que los sacerdotes levíticos continuaron sirviendo en el templo de Jerusalén hasta que fue destruido en el año 70 EC. Pero desde 33 MUC, los cristianos llegaron a ser parte de un sacerdocio espiritual nuevo, un sacerdocio que no necesitaba diezmos. Romanos 6:14, Hebreos 7:12, 1 Pedro 2:9. A los cristianos se les animaba a apoyar el ministerio, tanto mediante su propia actividad ministerial como mediante sus contribuciones materiales. En vez de dar cantidades fijas para sufragar los gastos de la congregación, habían de contribuir según lo que tenía la persona, dando como lo había resuelto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 8, 12, 9, 7. Se les animó a seguir el principio, que los ancianos que presiden excelentemente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan duro en hablar y enseñar. Porque la Escritura dice, no pongáis bozal al buey que trilla, también el trabajador es digno de su salario. 1 Timoteo 5, 17, 18. Sin embargo, el apóstol Pablo dejó un buen ejemplo al no convertirse en una carga económica indebida para la congregación. Hechos 18:3, 1 Tesalonicenses 2:9. En Cristo no damos para ser bendecidos, damos porque ya lo somos. Desde la plataforma de Minkev, soy Alexis Gordon, comprometido con la verdad de Cristo.
Si este contenido ha contribuido a su edificación, por favor, comente, comparta con familiares, amigos y conocidos. Puede darle me gusta, suscribirse y tocar la campana para estar al día con el nuevo contenido. Antes de acostarse, dele un me gusta, inscríbase al canal y escriba su comentario. Me ha tocado. La palabra